La promesa susurrada. El amanecer recién despertaba cuando Elian, un joven con más preguntas que respuestas, subió la colina donde siempre oraba. Llevaba días luchando con una sensación extraña, como si su vida estuviera a punto de cambiar, pero nada cambiaba. Esa mañana, con los ojos cerrados y el corazón temblando, soltó un suspiro. Señor, ¿cuándo llegará esa bendición que te pedí? Ya no sé cuánto más esperar. De pronto, el viento se levantó como si tuviera vida propia. No era un viento cualquiera, no. Era cálido, envolvente, casi como un abrazo invisible. Y en medio de ese silencio que corta el aire, sintió una frase que no era suya. Lo que pediste no está lejos. Está más cerca de lo que imaginas. Elian abrió los ojos de golpe. Su corazón latía fuerte, pero no sabía si era emoción o miedo. ¿Qué significa eso?, susurró, mirando el horizonte. Y justo en ese momento, una figura oscura apareció corriendo desde el bosque, tambaleándose como si huyera de algo enorme. Elian dio un paso atrás, sin saber si acercarse o salir corriendo. Pero aquella figura levantó la mano, pidiendo ayuda. Y aquí, justo aquí, donde lo misterioso se cruza con lo sagrado, la página se detiene, porque lo que venía con esa figura era el inicio de la respuesta a su oración. El mensaje que nadie esperaba. Elian se acercó despacio, con el corazón retumbando como tambor. La figura cayó de rodillas frente a él. Era un hombre mayor, cubierto de polvo y hojas, respirando como si hubiera corrido por su vida entera. «Por favor», jadeó el desconocido, no me dejes solo». Elian lo sostuvo intentando calmarlo. «¿Qué te pasó? ¿Quién te persigue?». El anciano levantó la mirada, y sus ojos eran distintos. Brillaban, como si guardaran luz dentro. «No es quien», respondió con un temblor en la voz. «¿Es qué?». Elian tragó saliva. «¿Qué quieres decir?». El hombre tomó aire, y con esfuerzo metió la mano en su túnica. Sacó un pequeño saco de cuero, viejo y gastado, pero atado con un hilo dorado que parecía emitirse solo. «Esto», dijo, entregándoselo a Elian, «es para ti». Elian abrió los ojos de par en par. «¿Para mí? Pero yo no te conozco». El anciano sonrió débilmente. «No necesitas conocerme. Dios me envió. Tu bendición está cerca, más cerca de lo que crees. Y lo que hay aquí es la prueba». Elian sintió un escalofrío. «¿Qué hay dentro?». El anciano apenas pudo responder. «Ábrelo, cuando llegue el momento, no antes». Y justo cuando Elian iba a hacer otra pregunta, un crujido profundo resonó desde el bosque. Un rugido, bajo, amenazante. Elian volteó hacia la oscuridad entre los árboles. Algo se movía allí, algo grande. El anciano lo apretó del brazo con desesperación. «¡Corre!». Y antes de que Elian pudiera reaccionar, dos ojos rojos aparecieron entre las sombras. Aquí cerramos esta página, porque lo que estaba saliendo del bosque no solo cambiaría el día de Elian, sino el destino de su bendición. La sombra, que bloquea la bendición. Elian retrocedió un paso, el corazón martillándole en el pecho. Los ojos rojos se movieron entre los árboles como carbones encendidos. El anciano, temblando, cerró con fuerza la mano de Elian. «No te dejes engañar por lo que ves», susurró. «A veces, antes de una gran bendición, aparece una gran sombra». Elian tragó duro. «¿Qué es eso?». Un gruñido rasgó el aire. Las hojas temblaron. El suelo vibró bajo sus pies. El anciano respondió con voz quebrada. «Lo que se levanta cuando la fe se debilita». De pronto, la criatura dio un paso hacia afuera. Y allí estaba, una bestia enorme, hecha de humo negro, como si los miedos y preocupaciones de 100 personas hubieran tomado forma. No tenía rostro, solo unos ojos encendidos y líneas rojas que pulsaban como venas de lava. La bestia gruñó y avanzó. «¡Corre!», gritó el anciano empujando a Elian hacia el sendero. Pero cuando Elian retrocedió, la criatura se lanzó hacia ellos. Elian levantó el saco pequeño instintivamente, como si pudiera defenderse con él. Y entonces ocurrió algo extraño. El hilo dorado que lo ataba se iluminó, brillando como un rayo en miniatura. La criatura se detuvo en seco, retrocediendo con un gruñido atormentado. El anciano abrió los ojos, sorprendido. «Ya lo siente», murmuró. «Sabe lo que cargas, por eso quiere detenerte».
La bendición está cerca, muy cerca. Elian miró el saco, nervioso. ¿Qué hago? Debes seguir adelante, dijo el anciano. No dejes que te paralice. La sombra solo puede acercarse si te detienes. La criatura volvió a rugir, más fuerte esta vez, como si anunciara que no se daría por vencida. Elian, temblando pero decidido, dio un paso firme hacia el camino. La criatura gruñó, retrocediendo de nuevo. «Eso es», susurró el anciano. «La fe la debilita». Pero justo cuando Elian pensó que estaban a salvo, la criatura levantó su brazo de humo y lo estrelló contra un árbol, haciéndolo caer con estrépito. El anciano gritó, Elian también, y la bestia se preparó para atacar nuevamente. Así terminamos esta página, con la sombra avanzando, y Elian sosteniendo una promesa que aún no entiende, pero que podría salvarlo. La luz, que no sabía que tenía. La criatura avanzó con un rugido que hizo vibrar las ramas más altas. Elian sintió que el miedo le trepaba por la espalda como un frío repentino. «Elian, levántate», gritó el anciano desde el suelo. «No dejes que te alcance». El joven intentó correr, pero sus piernas temblaban demasiado. El monstruo se acercaba, y cada pisada hacía temblar el suelo. Fue entonces cuando el saco en la mano de Elian comenzó a latir. Literalmente, latir, como un corazón. Pulsos de luz dorada salían del hilo corriendo por su brazo hasta envolverlo. Elian abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué es esto? El anciano con voz ahogada murmuró. La bendición está respondiendo a tu fe. La criatura se abalanzó sobre él, y Elian, actuando más por instinto que por valentía, levantó su brazo iluminado. Una explosión de luz estalló entre ambos. Un destello blanco, poderoso, envolvió el bosque. La criatura gritó con un sonido que parecía romper el aire, retrocediendo como si algo la quemara. Su cuerpo de humo se agrietó, revelando líneas de oscuridad que intentaban cerrarse de nuevo. Elian permaneció de pie, respirando entrecortado, sin entender del todo lo que había hecho. «Yo», murmuró, «yo no sabía que podía». «Nunca lo sabes hasta que llega el momento», respondió el anciano mientras se incorporaba con esfuerzo. «Dios no te muestra tu fuerza antes de tiempo, pero siempre te la da cuando la necesitas». La criatura se estremeció, como si planeara rearmarse, pero esta vez, Elian dio un paso adelante. Su brazo seguía iluminado, pulsando con un calor suave, reconfortante. El monstruo retrocedió aún más. «Elian», dijo el anciano con una mezcla de orgullo y preocupación, «has hecho retroceder a algo que muy pocos pueden enfrentar. Eso solo significa una cosa». El joven respiró hondo. «Que la bendición es importante, ¿verdad?». El anciano sonrió apenas. «Y que está cerca, muy cerca». Elian apretó el saco. La luz disminuyó un poco, pero no se apagó. «Entonces», dijo, reuniendo valor, «sigamos. No pienso detenerme ahora». El anciano lo miró con ojos brillantes. «Eso es exactamente lo que esa sombra teme». Y ambos continuaron caminando, con la bestia aún presente entre los árboles, acechando, pero manteniendo la distancia. La página termina así, con un héroe que empieza a descubrir su fuerza, y una sombra que entiende que no será fácil detenerlo. Cuando lo oculto empieza a revelarse, Elian y el anciano avanzaron entre los árboles, y aunque la criatura seguía merodeando, ya no se atrevía a acercarse demasiado. La luz que envolvía el brazo del joven era como un escudo vivo, una llama silenciosa que decía, «No estás solo». Pero a medida que caminaban, algo nuevo comenzó a sentirse. Un murmullo, un susurro suave, como si el viento llevara palabras escondidas. Elian se detuvo. ¿Escuchó eso? El anciano frunció el ceño. «Sí, pero no proviene del bosque, proviene del camino». El murmullo se intensificó, como si innumerables voces hablaran al mismo tiempo. Sin embargo, no eran palabras de miedo, sino de ánimo, de promesa. «Sigue, falta poco. La puerta te espera. No te detengas». Elian sintió como algo vibraba en el saco. El hilo dorado comenzaba a derramarse por sus dedos, como si quisiera salir. «Es como si...». Elian tragó saliva, como si quisiera mostrarme algo. El anciano asintió lentamente. «La bendición no solo está cerca, está preparándose». De pronto,
El sendero que tenían enfrente comenzó a dividirse en 3 caminos. 3 rutas perfectamente marcadas, como si el bosque mismo quisiera obligarlos a elegir. El anciano respiró profundamente. Aquí es donde muchos se pierden. Elian entrecerró los ojos. El primer camino estaba lleno de luz y parecía fácil. El segundo estaba cubierto de niebla y no se veía a dónde llevaba. El tercero era oscuro, pero al fondo brillaba algo como una chispa. ¿Cuál tomo?, preguntó Elian, con el corazón latiendo fuerte. El anciano lo miró con seriedad. La bendición que estás buscando no está en el camino fácil, ni en el camino que parece seguro. Señaló el tercero, el oscuro, el que pocos tendrían valor de pisar. Está ahí, donde parece más difícil, donde parece que no hay nada, pero en realidad hay todo. Elian respiró hondo. Su brazo brilló de nuevo, como aprobando la elección antes de hacerla, y dio un paso hacia el camino oscuro. El anciano lo siguió, apoyándose ligeramente en su bastón. Apenas cruzaron, el sendero pareció cerrarse detrás de ellos, como si el bosque se hubiera tragado las otras rutas. El murmullo volvió, pero esta vez más claro. La bendición se acerca, y la sombra no lo soportará. Elian sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de expectativa. La página termina con ellos caminando hacia lo desconocido, donde la oscuridad no es una amenaza, sino un anuncio. La sombra que intenta frenarte. Elian avanzó por el sendero oscuro, sintiendo cómo cada paso parecía resonar dentro de su pecho. No había viento, no había canto de aves, ni un solo sonido natural. Era como si el bosque contuviera el aliento. El anciano caminaba a su lado, apoyándose en su bastón, pero había algo distinto en su expresión. Ya no era solo serenidad, era expectación, como si él también estuviera esperando que algo sucediera. Y no tardó en llegar. Una sombra emergió entre los árboles, silenciosa y enorme. No tenía forma definida, pero dentro de ella brillaban 2 ojos como brasas apagadas. No era la misma criatura de antes. No gruñía, no atacaba, solo observaba. Elian sintió un impulso extraño, como si esa sombra intentara hablarle sin palabras, empujar pensamientos dentro de su mente. No sigas. Lo que buscas no existe. Todo esto es una ilusión. Vuelve atrás. Elian apretó el hilo dorado que llevaba en el saco. Lo sintió vibrar, casi indignado, como si respondiera: mentira. La sombra dio un paso adelante. El camino tembló. El anciano levantó el bastón sin miedo. No le hables, susurró. Esta sombra no quiere lastimarte, quiere desalentarte. Elian sintió cómo la oscuridad se metía en su pecho, intentando apagar la llama que brillaba en su brazo. Su luz se debilitó. De pronto, la voz de la sombra resonó dentro de él. ¿Por qué seguir esperando algo que nunca llega? Ese golpe le dio justo donde más dolía. Era una frase que había pensado 1000 veces. Su corazón tambaleó. La luz casi se apagó. Pero el anciano dio un paso adelante y con voz firme declaró: en la oscuridad, las dudas gritan lo que el miedo les dicta. Pero escucha, muchacho. Cuando la bendición está cerca, es cuando más fuerte te atacan las sombras. Elian inhaló profundamente. Y entonces, el hilo dorado, el mismo que había guardado durante todo el viaje, se derramó por sus dedos. Brilló. Se encendió como un rayo atrapado en su mano. Y sin pensar, Elian levantó el brazo. La luz estalló. La sombra retrocedió, retorciéndose, deshaciéndose como humo en un vendaval. Los árboles se sacudieron. El suelo vibró. En menos de un segundo, la sombra desapareció. El sendero volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Era el silencio de algo que había sido derrotado. El anciano lo miró con una sonrisa leve. ¿Ves? La bendición está cerca, muy cerca, demasiado para que la oscuridad no intentara detenerte. Elian miró su mano, donde aún chispeaba el hilo dorado. Por primera vez, sintió que estaba empezando a comprenderlo. La página termina con ellos retomando el paso, y al fondo, en lo profundo del sendero oscuro, una luz suave comienza a asomarse. La luz al final del sendero. Elian avanzó con el corazón todavía acelerado, pero ahora había algo distinto en él. No era miedo, era expectativa. Aquella luz que brillaba en el fondo del camino no era común. No parpadeaba como una antorcha, no se movía como un fuego.
No vibraba como magia. Era una luz viva, una luz que parecía llamarlo por su nombre sin hacer sonido alguno. El anciano caminó a su lado, esta vez en silencio, pero su sonrisa era leve, casi orgullosa, como quien ya sabe hacia dónde se dirige el protagonista, aunque él todavía no lo entienda. Mientras avanzaban, la luz crecía, suave al principio, luego más intensa. Cada paso hacía que el aire se volviera más cálido, más limpio, más ligero. Elian sintió cómo se despejaba su mente, como si sus pensamientos se ordenaran solos. A su alrededor, los árboles, antes grises, retorcidos, empezaron a enderezarse. Sus ramas recuperaron hojas, y los colores volvieron, tímidos al principio, como si tuvieran miedo de brillar demasiado. «¿Qué es ese lugar?», preguntó Elian, con la voz entrecortada. «El límite», respondió el anciano. «El borde entre tu espera y tu respuesta». Elian tragó saliva. «¿Mi respuesta? ¿La bendición?». El anciano soltó una carcajada suave. «A veces, hijo, la bendición no está al final del camino. A veces tú eres quien debe llegar a cierto punto para poder verla». La luz ya era tan intensa que Elian levantó una mano para cubrirse los ojos, pero no quemaba, no dolía. Era como si abrazara su alma. Y entonces, justo antes de entrar en el resplandor, el anciano colocó una mano en su hombro. «Escúchame bien, Elian», dijo, mirándolo a los ojos. «Cuando cruces ese umbral, verás algo que esperabas desde hace mucho tiempo. Pero recuerda, Dios nunca te escondió para castigarte, te escondió para prepararte». Esas palabras se quedaron danzando en su pecho. Elian asentó con una mezcla de nervios y emoción. Respiró profundo y dio un paso dentro de la luz. Todo se volvió blanco. El anciano desapareció detrás de él. El suelo dejó de sentirse como suelo. Elian flotaba, ligero, como si su carga se deshiciera lentamente. Entonces, una figura comenzó a tomar forma frente a él, difusa al principio, luego cada vez más clara. Una presencia que no necesitaba nombre para sentirse sagrada. Elian contuvo el aliento. La bendición estaba tan cerca que casi podía tocarla. La página termina justo cuando la figura extiende una mano hacia él. Lo que siempre estuvo en camino, Elian sintió cómo el tiempo se detenía. La figura frente a él no hablaba, pero todo en ella transmitía palabras que no necesitaban sonido. Era como si cada pensamiento, cada herida, cada oración que él había lanzado al cielo, estuviera siendo respondida al mismo tiempo. La mano extendida resplandecía con una calidez que no era humana. No quemaba, sanaba, no presionaba, sostenía, no exigía, invitaba. Elian, temblando, levantó su propia mano. Su corazón parecía querer salirse del pecho. Algo dentro de él sabía que ese gesto, ese simple toque, marcaría un antes y un después en su destino. Y cuando finalmente sus dedos rozaron la luz, ocurrió un estallido silencioso. No sonó como trueno ni como viento. Fue más bien como si el alma respirara por primera vez. La luz lo envolvió por completo, y dentro de ella, escenas empezaron a aparecer frente a él. No eran visiones del futuro, no eran recuerdos del pasado, eran verdades que Dios siempre había estado tejiendo desde lo invisible. Vio momentos donde había llorado en soledad, y detrás de cada lágrima, una mano divina lo sostenía sin que él lo supiera. Vio puertas que se cerraron en su vida, y detrás de cada puerta, un muro que Dios levantó para protegerlo de lo que habría destruido su corazón. Vio esperas largas, silenciosas, que él había creído inútiles, pero que en realidad lo estaban fortaleciendo para un peso mayor de gloria que aún no podía cargar. Y finalmente, vio una imagen que le hizo caer de rodillas, su bendición, mucho más cerca de lo que imaginaba. No en un futuro lejano, no en un algún día incierto, sino justo delante de él, lista, afinada, alineada, esperando que él estuviera listo para recibirla. La figura habló por primera vez, y aunque su voz era suave, retumbó en todo su ser. «Hijo, no estabas esperando tu bendición te estaba esperando a ti». Elian sintió un nudo en la garganta, mezcla de alivio, alegría y reverencia. «¿Por qué sentí que tardaba tanto?», susurró. La figura se acercó, su luz más suave ahora, como un abrazo. «Porque el tiempo que te parecía demora,
Era preparación. Y la distancia que te parecía infinita era solo un paso que aún no te atrevías a dar. Elian bajó la mirada, procesando cada palabra. Era verdad. En el silencio, en la incertidumbre, incluso en el cansancio, Dios había estado trabajando. Y ahora, el momento había llegado. «Levántate», ordenó la figura con ternura. «Lo que pediste está entrando en tu vida, más cerca, más real, más pronto de lo que imaginas». La luz empezó a vibrar suavemente. Elian sintió que el lugar comenzaba a cambiar, a moverse, como si el resplandor lo empujara hacia afuera. Y justo cuando la figura iba a mostrarle cómo recibir esa bendición, la luz se partió en dos, abriendo un nuevo camino frente a él. Elian dio un paso hacia ese sendero. Su corazón ardía, sus manos temblaban, su fe se fortalecía. Y así termina esta página, con Elian listo para caminar hacia la revelación final. La puerta, que siempre estuvo allí. Elian respiró hondo antes de avanzar. El sendero que la luz había abierto frente a él no era como los demás caminos que había recorrido en su vida. No era piedra, ni tierra, ni montaña. Era como caminar sobre un pensamiento de Dios, sólido, pero vivo. A cada paso, el entorno cambiaba. La oscuridad que antes lo había rodeado retrocedía, no porque Elian se moviera rápido, sino porque no tenía autoridad para quedarse donde la verdad había sido revelada. Y entonces la vio. Una puerta, no enorme, no intimidante, simple, elegante, pero con un brillo que hacía imposible ignorarla. Era una puerta que él había pasado 1000 veces sin notarla. Una puerta que siempre había estado ahí, esperando el momento exacto. Elian se detuvo frente a ella. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. La figura luminosa apareció a su lado, silenciosa como siempre, pero cargada de intención. «Esta es la puerta que buscabas sin saberlo», dijo. «¿La puerta hacia mi bendición?», preguntó Elian. La figura negó suavemente. «No, esta es la puerta hacia ti mismo. La bendición está detrás, pero solo puedes recibirla si entras siendo quien realmente eres, no quien el dolor te convirtió en ser». Elian sintió el golpe directo al alma. Había pasado años sobreviviendo, adaptándose, escondiéndose, fortaleciéndose, pero también había acumulado inseguridades, miedos, dudas. «¿Y si no estoy listo?», murmuró. «Tú nunca te sientes listo cuando Dios decide lanzarte más lejos, pero es precisamente ahí donde empieza el milagro». La figura levantó una mano y tocó suavemente el borde de la puerta. Esta vibró como si respondiera a un llamado antiguo, profundo. «La bendición que pediste no está perdida, no está retrasada, no está cancelada». Elian tragó saliva. La figura continuó. «Está esperando al verdadero tú, el que nació para brillar, no para sobrevivir». Elian observó la puerta. No tenía cerradura, no tenía manija. Era una puerta que se abría solo con decisión. Y justo cuando Elian dio un paso adelante para cruzarla, la tierra tembló. La luz parpadeó. El aire vibró con una fuerza que no venía de la figura, sino del mismo cielo. La puerta comenzó a abrirse, lentamente, como si el universo entero contuviera la respiración. Y en el instante en que la abertura dejó escapar un haz de luz más brillante que todo lo que Elian había visto, una sombra oscura se movió al fondo. Algo, o alguien, que no quería que él cruzara. La figura luminosa inmediatamente se colocó frente a Elian, como un escudo divino. «No temas. Lo que está detrás de esa sombra es la confirmación final de tu bendición». Elian apretó los dientes. Esta era la prueba decisiva, el salto final antes del cumplimiento. La puerta se abrió de par en par. La luz y la sombra chocaron en un torbellino que parecía arrancar hasta el tiempo mismo. Y así termina esta página, con Elian enfrentando el umbral más importante de su vida. Justo antes del desenlace, justo antes del milagro. Cuando la luz te llama por tu nombre, Elian dio un paso adelante. Uno solo. Pero ese paso sonó como un trueno en el mundo espiritual. La sombra, que antes parecía enorme, retrocedió de inmediato, como si la simple determinación de Elian la hubiera desarmado por completo. No era un monstruo, no era un gigante. Era solo el eco de sus viejos miedos disfrazados de amenaza. La figura luminosa habló con un tono que hacía vibrar el aire. «Míralo bien, Elian.
Esto es lo último que te separaba de lo que pediste. Elian cerró los ojos un instante. Sintió en su pecho todas las veces que casi se rindió, todas las noches en las que pensó que Dios se había olvidado de él, todas las lágrimas silenciosas que nadie vio, pero que el cielo había registrado. Cuando abrió los ojos, lo hizo con una valentía nueva, una valentía que no vino de él, sino de aquel que siempre lo sostuvo. Con voz firme declaró: «No corro más, no me escondo más. La bendición que pedí, ya no la persigo, la recibo». La sombra se disolvió como humo bajo el sol. Simplemente dejó de existir. Y la puerta, ahora completamente abierta, dejó escapar un torrente de luz tan fuerte que Elian tuvo que cubrirse el rostro por un instante. Pero cuando bajó las manos, su vida cambió. No era un palacio, no era oro, no era fama, era algo muchísimo más valioso. Un escenario preparado por Dios, donde cada pieza estaba lista para que Elian caminara en propósito. Personas que antes no lo veían, ahora lo buscaban. Puertas que antes estaban cerradas, ahora esperaban su paso. Caminos que parecían imposibles, ahora brillaban como si alguien los hubiese encendido desde el cielo. Y una voz, la misma que lo había guiado toda su vida, susurró desde lo profundo: «Hijo, la bendición que pediste siempre estuvo cerca. Yo solo estaba preparando tu corazón para cargarla sin que te destruyera». Elian cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. Todo encajó: la espera, el silencio, la prueba, el escondite divino. Dios no lo había retrasado, lo había alineado. Y mientras la luz lo envolvía, Elian entendió algo que marcaría su destino para siempre. Cuando Dios tarda, no es demora, es precisión. Y cuando finalmente te entrega lo que pediste, llega más grande, más puro y más perfecto de lo que imaginabas. Elian se levantó, respiró hondo y dio su primer paso dentro de su nueva temporada. Sin miedo, sin dudas, sin cargas, porque ahora sabía, la bendición no venía, la bendición ya había llegado.